Clasificación A. Apto para todo público. Tenga muy buenos días a toda la audiencia de su canal de televisión, Goel TV, en este día hermoso que Dios nos ha preparado nuevamente para gozar de las bendiciones de Él. Vamos a dar inicio a su programa Evangelismo Sin Fronteras, que se transmite de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Entonces, hoy vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Berly García, la cual nos está acompañando hoy en este programa evangelístico, para que también está aportando de las experiencias que Dios les ha regalado a ella en medio de la preparación de su ministerio. Pero no antemano, vamos a pedirle el favor a ella que ella misma se esté presentando a toda la teleaudiencia y a toda la radioaudiencia que nos está escuchando en este hermoso día. Bueno, Dios les bendiga. Saludamos a todos los hermanos, los oyentes que en esta mañana a través de Goel Televisión, a través de Goel Radio nos sintonizan, nos acompañan todos los días, de lunes a viernes, en este su programa Evangelismo Sin Frontera. Sabemos que es importante predicar el Evangelio, extender el reino de los cielos y dar a conocer el mensaje de salvación, de arrepentimiento que Dios tiene para esta humanidad. Entonces, como decía mi hermano Luis, mi nombre es Berly García y para mí es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, Berly, vamos a dar inicio con una pequeña oración. Me gustaría que la llevara usted en este día, que es la invitada del Señor para llevar la enseñanza y compartir de lo que venimos hablando a través de este canal de televisión a todos los evangelistas, no solamente a todos los evangelistas, sino también a todos los ministerios que están en formación para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Entonces, vamos entonces a estar orando para dar inicio a este programa. Padre, que estás en los cielos, Dios, en esta mañana te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos a ti, pidiéndote que en esta hora, Señor, a través de este programa y de la enseñanza y de la impartición de la palabra, seas tú hablando a la vida de cada oyente, cada hermano que nos está sintonizando en esta mañana, y que esta palabra sea de enseñanza, de edificación y para afirmamiento del llamado, del ministerio que tú has hecho a sus vidas. Te pido que tomes el control, que tomes el dominio de todas las cosas en esta mañana, y que sea tu palabra la que corra y la que sea glorificada en la vida de cada uno de nosotros y haciendo el propósito por el cual tú la has traído en esta mañana. Bueno, a todos los amigos, a todos los hermanos que están ahí en la sintonía, les recuerdo de que este programa es transmitido también por las redes sociales, como es el Face. Ahí lo puedes estar sintonizando a través de tu celular, también a través de un computador o de una tablet. Ahí puedes estar recibiendo la bendición de Dios en esta mañana. Bueno, hermana, a ver, mire, hoy estábamos hablando sobre el proceso de formación que tienen que tener los ministerios, pero en este caso el programa está dirigido a todos los evangelistas que se están formando para cumplir el propósito de Dios en esta tierra, que debe ser el propósito de nosotros, alcanzar las almas para el reino de los cielos. Veníamos diciendo, o veníamos enseñando a través de un material que está elaborado para la formación de los evangelistas, de que antes de comenzar un ministerio tenemos que ser primeramente escogidos por Dios, y luego de escogidos por Dios tener un llamado, y de ese llamado entender que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, y luego de ser creyente a ser discípulo, y luego en la cuestión o en ese llamamiento de ser discípulo comienza una etapa de preparación. Y estábamos tocando el día de ayer, comenzamos a tocar lo que era preparación. Dimos ciertas citas bíblicas, pero también queremos desarrollar lo que realmente que es una preparación. Y la preparación nos dice de que es realizar una actividad, ¿para qué? Que ha sido escogida para llevar a cabo o elaborar. Entonces, en medio de estas enseñanzas, me gustaría de que
usted nos aportara algo más en lo que Dios le ha venido enseñando a través de ejercer su ministerio como maestra, pero también como evangelista, porque yo a usted la conocí fue como evangelista. Pero Dios va llevando a todos los hijos de Él, cuando son fieles, de gloria en gloria y de victoria en victoria, y le ha dado también el ministerio de enseñanza. Pero como evangelista, ¿cómo fue su preparación inicialmente? Así es, sabemos que todos hemos sido llamados por Dios para cumplir un propósito dentro de su obra, y sabemos que el primer paso que Dios hace en nuestra vida es rescatarnos, como usted lo venía diciendo anteriormente, sacarnos de las tinieblas, de nuestro pecado, de nuestra cautividad en la cual nos encontrábamos cuando estábamos sin Él en el mundo, sin rumbo, sin ningún tipo de dirección, pero que cuando Él nos alcanza, nos lava, nos limpia con su preciosa sangre, y después nos hace su llamado y para lo que Él ha escogido para que nosotros le sirvamos en su obra. En la parte evangelística, pues a nivel personal y la experiencia que Dios me ha permitido tener, pues el tiempo que estuve trabajando en esa área, en esa rama, y que nadie deja de ser evangelista, porque legalmente la parte del evangelismo es dar a conocer la buena nueva de salvación, y eso es un mandato, es un deber que Dios nos ha mandado hacer a todos, el predicar su palabra, el dar a conocer el reino de los cielos y que alcancemos las almas para el reino de Dios. Entonces todos de una u otra manera siempre hacemos la labor de evangelista, de anunciar la palabra del Señor. Pero es importante, como usted decía al comienzo, de que nosotros tengamos una preparación antes de ejercer el llamado que Dios nos ha hecho, porque Dios nos llama y la Biblia habla y registra de muchas personas que Dios llamó para que les sirviera con un llamado específico, pero que antes de que lo cumpliesen, Dios le entró o los colocó en un proceso de preparación para que ya estuvieran listos cuando tuvieran que ejercer el llamado que Dios les había hecho. Entonces es importante el tema de la preparación, porque Dios en medio de ello, Dios va forjando nuestro carácter, nuestro temperamento y muchas cosas que nosotros vamos trayendo del mundo y que Dios necesita que nosotros nos despojemos, nos los quitemos para que Él pueda hacer su obra perfecta en cada uno de nosotros. Yo les colocaba un ejemplo el día de ayer cuando alguien aspira a tener una carrera militar, que hacen una convocatoria y luego de esa convocatoria son escogidos o clasificados las personas que clasifican para ejercer esa carrera. Yo le estaba diciendo a ellos de que en el ministerio también ocurre lo mismo. Dios nos saca de las tinieblas, nos hace un llamado y comienza Dios a mirar las características o el potencial que tiene cada uno de nosotros, y luego comienza Dios ¿a qué? A mostrarnos o a prepararnos ¿para qué? Para ejercer y ser enviado a la obra misionera o ya sea la obra evangelística. Y estamos citando unas citas bíblicas que me gustaría que me acompañara usted ahí en el libro de Mateo capítulo 10, verso 5. Es un texto bíblico muy conocido que ayer lo tuvimos, pero vamos a recordar por medio de la luz de la palabra lo que Dios siempre nos ha querido decir para que seamos obreros preparados, pero también eficaces en la obra evangelística. Y no solamente en la obra evangelística, sino en todo ministerio que Dios ha delegado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Decíamos que hay 5 ministerios que han sido conformados por Dios para la edificación de los santos. Entonces, me gustaría que estuviera leyendo el texto bíblico y a la vez estuviera expresando lo que Dios le está mostrando por medio de este texto bíblico para la recomendación de aquellos que nos están mirando en esta hora de la mañana. Ok. Entonces vamos a estar leyendo en el libro de Mateo capítulo 10, el versículo 5, lo que nos dice las Sagradas Escrituras. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Bueno, en base pues al tema que estamos tratando, hablando de la preparación y en base a lo que el pasaje de Mateo en el capítulo 10 habla, nos damos cuenta de que Dios mismo, Jesús, preparó a sus discípulos antes de enviarnos o hacer la obra que Él quería que estos varones realizasen. Así mismo pasa con nosotros. Es como el niño que comienza pues a caminar, a dar sus primeros pasos.
necesitan ir poco a poco desarrollando la fuerza de sus piernas, de sus músculos, para entonces sí poder comenzar a correr, a caminar con más velocidad, con más agilidad. Asimismo somos nosotros. Nosotros cuando Dios nos rescata, nos trae del mundo, nos lava, nos limpia, somos unos niños que estamos comenzando a caminar, y por eso es cuando Dios entra a darnos la preparación, porque a un niño usted no le puede dar las llaves para que maneje un carro, ¿verdad? Es imposible. Es imposible. A un niño espiritual Dios no le puede dar un ministerio, porque eso sería un desastre, eso sería algo que no va a saber manejar, no va a saber direccionar. Así mismo somos nosotros somos al comienzo niños espirituales que Dios comienza a formar, que Dios comienza en esa preparación a formarnos, para que cuando ya estemos pues en el ejercicio de nuestro ministerio, ya tengamos las bases, las herramientas sólidas para poder ejercerlo como Él quiere que nosotros lo hagamos. Entonces, no tengamos dificultades en el ejercicio del ministerio. Entonces, por eso es necesario la preparación. Y para eso Dios nos comienza a tratar, nos comienza a tratar. Y mire que a los discípulos, dice la Biblia, que duró 3 años y medio. Mire, 3 años y medio. Jesús con ellos, a su lado, allí enseñándoles, formándoles, instruyéndolos, para que cuando Él ya no estuviera, pues ellos ya estuvieran las bases para saber qué hacer en la ausencia de Él. Entonces, así mismo es Dios con nosotros. Dios está un tiempo con nosotros, comienza a prepararnos, comienza a darnos las herramientas para que nosotros podamos defendernos, y después ya cuando estamos listos, pues Dios nos suelta para que nosotros podamos ejercer el llamado que Él nos hizo desde un comienzo. Fíjese algo que, escudriñando la palabra, pude ver algo que Dios hace. Fíjate que en el Nuevo Testamento nos están diciendo que primero Dios los llamó y los preparó para poderlo enviar. Uh-huh. Pero fíjate que en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, cuando el arca es tomada por los filisteos y es devuelta nuevamente, cuando Dios le habla al profeta, lo primero que le dice era que le hablara al pueblo y que tenían que hacer 3 cosas importantes para poder servirle. Queriendo decir esto, interpretando la Biblia de esta manera, era de que preparar al pueblo primeramente para poder tener el honor de ¿qué? De servirle a Dios. Y 3 cosas le dijo que quitaran los dioses ajenos, que se limpiaran o que se purificaran, y que luego sí podían servirle a Dios. O sea, es necesario entonces, hermana, que todo hombre de Dios que es llamado al ministerio tiene que ser procesado y preparado y formado por las manos del Creador. Así es. Todos necesitan una preparación. Nadie sube o hace algo en Dios y antes Dios no lo ha preparado para ello. Porque nadie puede hacer algo que no se le ha enseñado. Nadie puede hacer algo para lo cual no se le ha preparado para que lo haga. Así hace Dios con nosotros. Dios no nos manda a la loca. Dios nos prepara, nos dota de todas las cosas que nosotros necesitamos para que le podamos hacer un trabajo en excelencia, a lo cual Él nos ha llamado, a servirle con excelencia, y para eso está el proceso de preparación. Y así lo hizo con grandes hombres en la Biblia, porque es que si usted se va a la Biblia y usted ve a Pablo, usted ve a Pedro, usted ve a Moisés, usted ve a Josué, ve estos grandes hombres que Dios les hizo estos llamados, antes de que ellos ejercieran lo que Dios les había hablado, Dios los tuvo en un proceso, ¿verdad? Dios los preparó, Dios trató con ellos en áreas, en cosas que ellos tenían, y cuando ya estaban listos, entonces Dios ya los colocó en el lugar que Él los quería poner. Entonces, todos necesitamos ser preparados, y nadie puede volarse la preparación de parte de Dios. Aquel que se vuela la preparación de parte de Dios es el que usted ve que después más adelante está estrellado, está frustrado, porque no ha podido desarrollar a plenitud lo que Dios le ha dado. Entonces, siempre es importante la preparación. Nadie pasa del jardín al bachillerato. Nosotros tenemos etapas en nuestra vida. Nadie pasa de la niñez a la adultez. O sea, todo en nuestra vida, tanto secular, espiritual, lleva procesos y lleva etapas. Y nadie puede volarse una ni otra. Amén, así es. Y buscando más textos bíblicos, podemos encontrar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, también, que Dios nos habla sobre esa preparación que debe tener todo ministro. Y si seguimos buscando, escudriñando las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar cantidades de textos bíblicos que nos exigen o nos recomiendan de que cuando tú aspiras o anhelas un obispado, quiere decir es un liderazgo o servirle a Dios en ciertas áreas del ministerio,
necesitas una preparación y tienes que cumplir con ciertos requisitos para poder ser alguien irreprensible delante de aquellas personas que tú vas a ser testimonio para ellas o una carta abierta. Entonces, me hace el favor y búsquese el texto bíblico de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Ok, bueno, dice la palabra: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es un texto bíblico que habla claramente. Primeramente pide mansedumbre para poder hacer defensa de esta doctrina. Porque lastimosamente hay doctrinas que no defienden lo que de pronto conocen o le han enseñado porque viene de parte de Dios o quiere defender lo que Dios ha establecido en esta tierra, sino de que defienden es por lo que su líder o lo que representa a su líder para él es lo que están defendiendo. Pero cuando tú defiendes esta doctrina con mansedumbre, estás dando a entender que el Dios del cielo es el que se está defendiendo, porque tú estás dando testimonio de que Dios es un Dios de paz. Amén. Entonces, no sé qué piensa usted sobre ese texto bíblico. No, es que lo importante de tener una preparación, o sea, eso es fundamental. Personas que a veces no se instruyen en el conocimiento de la palabra y no son capaces de hacer una defensa de lo que la palabra registra o lo que la palabra enseña ante aquellas personas que van en contravía de lo que las Sagradas Escrituras ha estipulado. Entonces ahí también entra la preparación, el tener el conocimiento de la palabra para hacer una defensa, no para agredir, no para pasar por encima de los demás, sino para dar a conocer la palabra de Dios tal cual como está escrita. Entonces sí es necesario que nosotros estemos preparados en todas áreas de nuestra vida, aún en la parte del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Eso es muy importante, pero muy importante. Claro, porque es que el libro de Oseas es claro. El libro de Oseas capítulo 4, verso 6 dice que el pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta del conocimiento. ¿Y cómo se adquiere el conocimiento? Cuando hay una preparación integral. Como somos seres integrales, somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? También nosotros tenemos que estar preparados en los escudriñar las escrituras, en lo que es preparación, en lo que está establecido, en lo que son, debe de saber cuántos capítulos o cuántos libros tienen las Sagradas Escrituras, y no solamente eso, sino ir más allá, profundizar más allá de lo que es historia bíblica, lo que es la historia, lo que ha sucedido a nivel mundial, para poder entonces exponer esta palabra y defenderla con excelencia. Entonces, fíjate que por falta del conocimiento fue destruido el pueblo de Dios en aquel momento. Entonces, en estos últimos tiempos hay personas que quizás no son cristianos, pero conocen las Sagradas Escrituras y malinterpretan o no le dan una interpretación correcta y simplemente utilizan textos bíblicos para saciar o para colocársela y justificarse delante de Dios lo que están haciendo. Entonces, para eso hay que tener una preparación también, lo que es una preparación se puede decir intelectual también, porque ahí también entra el conocimiento de las cosas que giran alrededor de nosotros. Entonces, fíjate de que es una formación integral que tenemos que tener. Ahora, integral, ¿por qué? Porque también tenemos que buscar, no como dicen muchas personas que la letra mata, no, la letra mata cuando tú no tienes búsqueda, cuando tú no tienes una conexión con el ser el cual te ha llamado para ejercer ese ministerio. Entonces, fíjate de que tanto es una preparación, tanto física, intelectual, pero también una preparación espiritual para lograr el objetivo que Dios ha establecido en esta tierra. Así es. La preparación tiene que ser completa para que de cierta manera tengamos más efectividad al momento de ejecutar la predicación de la palabra. Es importante que nosotros nos preparemos para el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Es cierto que necesitamos la parte espiritual, los ayunos, la oración, la vigilia, la lectura de la palabra, pero también es bueno instruirse en ella, en lo que la Sagrada Escritura dice, documentarse, tener el conocimiento, tener más herramientas
para que nosotros podamos llevar un mensaje más efectivo, más certero a las almas que no conocen de Dios. Entonces la preparación es fundamental y el consejo que en esta mañana pues yo les doy a todos los que nos escuchan a través de la radio, a través de Goel Televisión, que nos ven a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de YouTube, o sea, que nos están sintonizando, es que se prepare y que le dé la oportunidad a Dios de que lo prepare, porque a veces Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero nosotros no le damos la vía, no le damos la libertad, no le damos el espacio para que Dios lo haga. Entonces, déjese preparar por Dios, déjese moldear por Dios. Recuerde que nosotros solamente somos un barro en las manos de Dios. Dios hace con nosotros lo que Él quiera, Él nos da la forma que Él quiera. Nosotros solamente tenemos que dejarnos moldear por Dios, porque Dios siempre va a querer lo mejor para nuestra vida y eso hace parte de la preparación, doblegar nuestro carácter, doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra autosuficiencia. Entonces Dios necesita prepararnos, prepararte a ti para el llamado que ha hecho a tu vida. Déjate preparar por Dios, déjate tratar por Dios, deja de estar peleando tanto, deja que Dios haga lo que tenga que hacer contigo y verás la grandeza y las maravillas de Dios en ti. También vamos a tocar un temita, que es un temita que está dando bastante vuelta sobre lo que es la unción, porque todo el mundo quiere unción, ¿cierto? Pero sí, la unción se busca buscando el rostro del Dios. Señor. Así puedes tener mucha letra, puedes tener muchos cursos, pero si eso no va en comunión con una búsqueda, de nada sirve. Entonces, por eso decíamos ahorita que la letra no es que mate, sino cómo estás utilizando la letra, ¿verdad? O el conocimiento que por la misericordia de Dios te ha entregado, quizás cuando estabas en lo secular, y que Dios lo permitió que fuera así para colocarlo ahora a trabajar en sus manos, se puede decir de esta manera, porque siempre acuérdate que el libro de Salmos, capítulo 119, 105, dice que lámpara es a nuestro pie la palabra de Él, y lumbrera va a ser a nuestro camino. Entonces, cuando tú tienes un conocimiento que Dios te ha regalado, tú lo tienes que poner al servicio de los santos. Pero, ¿con qué? Con mansedumbre y bajo la dirección de aquel que te lo ha entregado. Entonces, vamos a tocar ese temita, que es el temita de la unción, del poder, de la autoridad. Porque es que lastimosamente la iglesia ha venido perdiendo la autoridad en estos momentos. ¿Por qué se ha venido perdiendo la autoridad? Porque ha habido falta de formación en los ministros. Y hemos visto de que hemos regalado terreno porque hemos querido hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y eso es falta de formación. Y cuando hay falta de formación, no hay autoridad. Porque aunque hayan destellos de esa unción que siempre se está peleando en los ministerios, de que yo tengo más unción que tú y yo tengo más unción que aquel, vamos a ver qué es realmente la unción. La unción es tener la presencia y el respaldo de Dios. ¿Y cuándo se tiene la presencia y el respaldo de Dios, hermana Berly? Mire, la Biblia habla y nos coloca el ejemplo del mismo Jesús, para qué fue llamado y para qué fue ungido. De hecho, nosotros tenemos la unción de Dios sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. O sea, Dios nos ha dado la autoridad, el poder para nosotros echar fuera demonios, principados, gobernadores. O sea, Dios nos ha delegado una autoridad para que nosotros podamos hacer de mayor manera las cosas que Él hizo mientras que Él estuvo sobre esta tierra. Entonces, la unción sí es necesaria que nosotros la tengamos, no solamente en la parte del ministerio del evangelista. Todos los ministerios que se desarrollan dentro de la iglesia deben de tener la unción, el poder, la autoridad de Dios, no solamente al momento de exponer la palabra, al momento de predicarla, sino al momento de ejecutar la administración dentro del pueblo y dentro de las personas, porque es necesario. Amén. Porque muchos no creerán por la palabra, pero creerán por la señal, ¿verdad? Hay gente que uno le predica y les expone la palabra de Génesis, Apocalipsis, y le explica, pero la persona nada. Y de pronto Dios le hace una sanidad, Dios lo liberta y de manera automática llega a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces Amén. Es necesario que así como uno expone la palabra y le enseña, eso también venga acompañado de demostración de poder y de señales de parte de Dios. Vamos a buscar un texto bíblico en las Sagradas Escrituras, en Mateo,
capítulo 10, verso 1, para ver qué nos dice sobre este tema que hoy estamos tocando, que hay que aclarar, porque lastimosamente la mala formación quiere envolver el trabajo que se está viniendo o se está haciendo en esta ciudad, porque han venido personas engañadoras, han venido personas que manifiestan no ser realmente hijos de Dios, sino hijos del diablo. ¿Por qué? Porque están engañando al pueblo de Dios. Y tú como evangelista debes entender algo, o tú como ministro, hablándole a todos los ministros, debemos entender algo, que para poder tener esa unción que tanto se anhela, que tanto pelean las personas, hay que tener primeramente comunión ¿con quién? Con los demás. Porque el libro de Hebreos lo dice de esa manera, primeramente estar en paz con todos y luego la santidad. Entonces, nadie puede decir que es santo o que tiene el poder de Dios o tiene la unción de Dios o tiene la autoridad de Dios cuando está en discordia con tu hermano, cuando está en discordia con tu prójimo, porque Dios no se va a manifestar de esa manera. Ahora, tú dirías evangelista, bueno, pero Dios me está respaldando. Sí, Dios te está respaldando, varón, porque lastimosamente no hay nadie de pronto que pueda ir a llevar la palabra. Y hay una necesidad en el pueblo, como en el tiempo de Samuel. Había una necesidad y había una mujer que era estéril. Y Dios vio la necesidad de la mujer, pero también vio más que todo la necesidad que había en el pueblo para restaurar a un pueblo que andaba en sus deleites, en sus pecados. No, y es que Dios no deja caer por tierra su palabra. Amén, así es. Es así, y eso no justifica que uno esté haciendo cosas que no son correctas y porque uno ve el respaldo de Dios, pues no las arregle. Eso no es así. Pero hablando referente a la unción, la autoridad y el poder, muchas personas buscan primeramente la unción, el poder, pero no buscan primeramente el ser formados por Dios, el ser preparados por Dios, que mire, todas estas cosas vienen en cadena, o sea, dentro de la preparación, del trato que Dios hace en nuestra vida, eso va añadiendo la unción, el poder, la autoridad que Dios le va dando a uno en el ejercicio de su ministerio. O sea, no podemos volarnos, como yo le decía ahorita, etapas. Dentro de la preparación y la formación y el trato, también Dios va añadiendo la unción, el poder, la autoridad, porque dentro de la preparación nosotros entramos en oración, entramos en ayuda, entramos en búsqueda, entramos en santificación, y todo eso va haciendo que la unción, el poder y la autoridad de Dios venga sobre la vida de nosotros. Entonces, es importante ambas cosas. Claro, porque es que lo que está sucediendo hoy en día es que se está buscando el poder, la unción, es para figurar, ¿verdad? También. O para figurar nosotros y no dejar que figure el que tiene que figurar, que es Dios. Entonces, son cosas que hemos venido aprendiendo a través de las experiencias que Dios nos ha permitido pasar para luego transmitírselas a otros. Pero para poder tener esas experiencias, teníamos que ser primeramente, discípulos, teníamos que ser personas que seamos enseñadas por otra persona que Dios ha establecido. Entonces, yo le comentaba a ellos que cuando yo comencé, cuando Dios me regaló los dones que me ha regalado, yo creía sabérmela toda y había alguien que estaba preocupado porque quería enseñar y transmitir lo que Dios le había regalado a él. Yo decía de que todo era revelado por Dios, que yo no necesitaba sentarme a escuchar la enseñanza de otra persona. Y le decía de que el ministerio se fue retrasando cada día más, hasta que Dios me hizo poner los pies sobre la tierra realmente y reconocer que necesitaba de alguien que fuera como un ayudador, así como es el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Había Dios colocado personas y uno de los ministerios era el ministerio de la enseñanza. Entonces, que todos nosotros tenemos que tener esa formación y que a pesar de que esa persona que era maestro, también necesitaba la cobertura de un pastor. Entonces, fíjate qué tan excelente es Dios para edificar a su pueblo. Así o sea, es. dar 5 ministerios para la edificación de cada uno de nosotros. Es que la Biblia no se equivoca. Cuando Efesios habla de que Él constituyó a unos apóstoles, a unos maestros, a unos evangelistas, a otros pastores, porque todos son necesitados para, como dice la palabra, la edificación del pueblo de Dios. O sea, el maestro no le puede decir al evangelista, yo no te necesito, el evangelista no le puede decir al pastor, yo no te necesito, y así el profeta no le puede decir al apóstol, no te necesito. O sea, todos los ministerios van unidos, porque la función que hace el uno
el otro le complementa, o sea, son un complemento. Los ministerios dentro de la iglesia son un complemento. Lo que hace el evangelista, de pronto no lo hace el maestro, lo que hace el maestro no lo hace el evangelista, pero de manera conjunta ambos ayudan para que el pueblo de Dios sea edificado a través de los ministerios y a través del llamado y a través de los dones que Dios les ha dado a cada uno de ellos. O sea, ninguno hace falta, todo se necesita. Entonces, la unción, que es en el caso que nosotros estamos hablando en esta mañana, sí es necesaria, porque es que se necesita hacer ministración, porque hay mucha gente que está endemoniada, hay mucha gente que está cautiva, hay mucha gente que necesita sanidad, hay muchas personas que están esperando que a través de una imposición de una mano Dios haga algo. O sea, sí se necesita tener la unción, el poder y la autoridad, porque es que la Biblia dice que Dios nos ha dado autoridad. Con nosotros como hijos de Dios, Él nos ha dado autoridad, nos las ha delegado a nosotros. O sea, que nosotros sí tenemos la autoridad de parte de Dios, pero esa autoridad, ese poder, esa unción no viene de repente así, ¡pum!, que ya llegó. No, eso viene de una preparación, de una formación que Dios va haciendo en nuestra vida. Eso es el resultado de la unción, del poder y de la autoridad que Dios nos ha delegado. Y la parte de eso, de la sujeción y la obediencia. Exacto. Porque más adelante vamos a ver un texto bíblico que para poder recibir poder, Jesús les dijo a ellos una frasecita muy sí, que tenemos que tener en cuenta. Eso vamos a leer el texto bíblico de Mateo, capítulo 10, verso 1. Bueno, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Les dio qué? Autoridad. ¿Quién se la dio? Jesús. Pero fíjense algo, que la autoridad, tenían autoridad, pero les faltaba algo, que eso se lo iba a dar más adelante cuando Él partiera de esta tierra, que iba a enviar al Consolador. Y era, para poder recibir ese poder, tenían que estar sujetos a lo que Él le había dicho. No, sí. Y es que la llenura vino después de que tuvieron la preparación con el Señor. O sea, eso fue prácticamente la culminación, lo último que Jesús le dio, ¡pum!, el ser lleno del Espíritu Santo. O sea, todo viene por etapas. ¿Ves? Después de que Dios los preparó, los tuvo allí, vino la investidura del Espíritu Santo. O sea, los llenó para que pudieran hacer el llamado que Él les había hecho a cada uno de ellos. O sea, ahí se da cuenta uno que la unción no viene así de repente, el poder no viene de repente, la autoridad no viene de repente. A veces nosotros vemos esos grandes ministerios y a veces nosotros nos preguntamos, oye, pero ¿cómo esa persona hace esos milagros sobrenaturales? ¿Cómo esta persona Dios lo usa en sanidad? ¿Cómo Dios lo usa haciendo milagros, señales impresionantes? Y nosotros no sabemos que esa persona tuvo que pagar un precio, ¿verdad? Tuvo sus años de preparación, de trato de Dios fuerte, y que gracias a ello es lo que es ahora mismo a nivel ministerial. Entonces la unción no viene de repente, como a veces las personas creen que viene de pum, así cayó ya. No, todo viene en un proceso de parte de Dios. Y la sujeción y la obediencia también hace parte de ese proceso, como usted lo decía ahorita. Sí, porque es que a ellos, cuando fue enviado por Jesús, les dio la autoridad. Pero fíjate algo, que a pesar que tenían la autoridad, tenían sus falencias. Sí. ¿Por qué? Porque había incredulidad muchas veces en ellos. Y nosotros vemos a un Pedro ya diferente cuando reciben el poder. Dice la Sagrada Escritura que Pedro tuvo el coraje de levantarse y exponer la palabra en ese momento, y hubo un cierto grupo de personas que se convirtieron. Entonces, y vemos de que ya cuando tienen la autoridad, tienen el poder, tienen esa unción, ya no les importaba que lo maltrataran, sino de que ya no huían, sino de que se arriesgaban a exponer la palabra, aunque los apedrearan, aunque los maltrataran, tenían esa seguridad, porque cuando tú tienes la unción, a ti no te importa predicar la palabra, así no te den para regresarte, así no te vuelvan a invitar, porque tú sabes de que lo que tú tienes no es algo que se puede vender. En el caso de Pablo, ¿verdad? Cuando este hombre dijo, bueno, véndeme, yo quiero tener lo que tú tienes. No. ¿Por qué? Porque era algo que tú tienes que atesorar. ¿Y cómo se atesora eso? Buscándolo en ayuno, en oración, en vigilias, que ya se han venido perdiendo. Los evangelistas no quieren vigilar. Solamente vigilan es cuando lo invitan a participar a un culto de vigilia. Pero de que se metan con Dios a vigilar, a escudriñar la palabra, ya no lo quieren hacer. Ya no quieren ayunar, ya no quieren orar. Porque hoy vemos evangelistas que simplemente llegan a un lugar, abren la Biblia y entonces exponen la palabra. Pero ¿cuál es el efecto que va a hacer esa palabra en esa persona?
No quieren pagar el precio. No Lo que quieren pasa es pagar el que precio. hoy en día nadie, por lo general, no quiere pagar un precio. Todos quieren tenerlo ya, al instante, en el momento. Pero en Dios sabemos que todo aquel que quiere conseguir grandes cosas en Dios tiene que pagar un precio. Tiene que pagar un precio para poder ver la gloria de Dios en su vida. Entonces eso es lo que hoy en día nadie quiere hacer. Nadie quiere pagar un precio en vigilia, nadie quiere pagar un precio en oración, ya nadie quiere retirarse, hacer ayunos de días, solamente estar ahí en el secreto con Dios para que Dios revele, para que Dios dé el rema, sino que quieren solamente que todo venga ya. ¿Pero y por qué? Porque quieren es el sentido de figuración, desde que lo vean. Pero para nosotros lo más importante es que Dios trate con nosotros. Y no solamente el figurar, el que nos vean que predicamos bien, el que nos vean que Dios no, nosotros ponemos las manos y la gente sale por allá volando. No, lo importante es que Dios trate con nosotros, con nuestra vida, que verdaderamente nosotros tengamos un cambio, una transformación, que aquellas personas que nosotros éramos cuando estábamos en el mundo, ya ahora que estamos en Cristo, no lo somos. Eso es lo importante, más allá de las señales, de los prodigios, de todo lo que nosotros podamos hacer. Lo importante es que en nuestra vida haya un cambio y que haya un testimonio de vida de lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso Ahora, es lo importante. vemos en estos tiempos también que la unción se mide. Sí, El que tiene más unción es el que tumba más personas, eso también. supuestamente, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que cuando Dios le habló a Elías, estaba la unción, estaba el poder, estaba la presencia de Dios allí, y dice que era un símbolo pasible. Exacto. Entonces, en medio de la predicación, cuando tú tienes realmente el poder, tú tienes la unción de Dios, en medio de la exposición de la palabra, van a suceder milagros, van a suceder prodigios. Es más, ni siquiera tienes que levantar tu voz para sacar un endemoniado, porque la Biblia dice que en capítulo 5 de Marcos, dice que antes que el maestro se bajara de la barca, ya el demonio había reconocido quién había llegado. Es así, es que la unción, la autoridad y el poder no se miden en ese sentido, porque hay personas que miden el mover de Dios dependiendo de lo que pase en el momento de la predicación, en el momento de la administración, pero es que Dios no siempre se mueve de la misma manera. Hay momentos en que Dios desatará una gloria poderosa y la gente saldrá danzando, hablando en lengua. Habrá momentos en que Dios traerá un quebranto y la gente solamente se irá en llanto, en humillación. Habrá momentos en que solamente la palabra sola toca y ministra. O sea, los moveres de Dios uno no los puede encasillar, pero hoy en día lastimosamente la gente mide mucho la unción, el poder y la autoridad en lo que se desata en ese momento. Entonces, si no hay un mover así grandísimo, entonces consideran que no hay unción, que no hay poder. Pero sabemos que Dios siempre actúa, porque es que la palabra es la que siempre termina haciendo la obra en los corazones, en la vida de aquellos que la están escuchando. Y otro motivo es sobre esta enseñanza es que aquellos que ya lograron tener la unción, que Dios los usa grandemente, entonces han venido retrocediendo porque se han venido descuidando. Entonces lo que comenzaron cuando estaban en ese primer amor, lo han venido dejando de hacer, porque se han confiado de lo que Dios le ha regalado, que no es que sea tuyo, sino de que es un regalo de Dios que te ha entregado para que tú lo pongas al servicio de los santos. Era lo que veníamos diciendo al comienzo. Y hemos estado en el transcurso de este programa de bendición que nos ha regalado Dios, hemos estado hablando de que simplemente somos mayordomos en esta tierra. Exacto. ¿Para qué? Para ministrar esa unción, ese poder, porque como usted decía al inicio, en el libro de Isaías capítulo 61, ¿verdad? Donde dice, porque el poder de qué, porque está sobre mí. Estaba hablando Jesús. ¿Qué era lo que estaba sobre él? El poder, la unción. ¿Por qué? ¿Por qué tenía el poder, la unción? Porque fue enviado. ¿Para qué fuimos enviados nosotros? Para rescatar las almas quebrantadas, almas que están prácticamente su vida sin esperanzas, arruinadas. Y lastimosamente el ministerio evangelístico en estos últimos tiempos, entre comillas, porque conozco hombres que han entendido cuál es ese llamado y que hoy están impulsando, están transmitiéndole eso a los nuevos evangelistas, a la juventud, de que Dios se está levantando en estos últimos tiempos para que sean hombres que sean temerosos primeramente de Dios, sí, sabios, y que también sean hombres que lleven el servicio a todas esas personas que están. Es el caso del hermano Dainer Periñán, que próximamente lo vamos a tener compartiendo nuevamente en este set de Goel TV sobre lo que es realmente un evangelista, un hombre que fue sacado de las calles, un hombre que fue procesado
un hombre que entendió de que mejor es servirle a Dios que servir al hombre. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos bíblicamente, vamos a poder entender de que cuando los levitas, habían dos grupos de levitas en ese momento, en Ezequiel capítulo 44, verso 10, donde habían unos que le servían al pueblo, pero no le servían a Dios. Pero habían otros levitas, los hijos de Sadrach creo que eran levitas que primeramente querían agradar a Dios, le servían a Dios para poderle servir al pueblo. Hoy vemos que tú eres un levita porque tú eres alguien llamado al servicio de Dios. ¿Qué es la palabra levita? Es un servidor. Y muchas veces nos damos rótulo de ser levitas, pero no queremos servir. Y a veces, ¿cuál es el servicio tú como evangelista que tienes que prestar? Ir ¿a qué? A restaurar las almas. ¿A qué? A levantar al caído. Pero hoy no se está haciendo. Hoy lastimosamente queremos, y me incluyo porque en este proceso he pasado por eso, queremos que nos sirvan a nosotros las almas y nosotros no queremos servir a las almas. Servir a las almas. Y de hecho ya se ha perdido mucho el salir a las calles, el estar en los buses, el estar en las esquinas, en los hospitales, en las cárceles, y ya hemos caído en la conformidad de estar siempre en plataforma, y ya no queremos salir a las calles a predicar la palabra, no queremos llegar donde está el drogadicto, no queremos llegar donde está la prostituta, no queremos llegar donde está el homosexual, pero es que Dios nos ha llamado a hacer su obra, a dar a conocer su palabra, y más a ellos que tienen la necesidad, que necesitan ser rescatados de esa vida de pecado, de esa vida en donde cada día más Satanás los está sumergiendo y que no tienen de pronto una esperanza, consideran que no tienen ninguna salida. Ahí es donde tiene que llegar el evangelista, ahí es donde tiene que llegar el pueblo de Dios a predicar la palabra de Dios, a sacar esas personas de esa cautividad, a que Dios rompa las cadenas y que ellos se conviertan en un testimonio vivo de que Dios sí cambia, de que Dios sí transforma y de que Dios hace las cosas nuevas y diferentes. Hermana, por ahí un pastor, el pastor Jairo Osorio, colocó un artículo en la página de Misión Timoteo, y el artículo decía de que había que estar orando porque habían colocado a estudio la cuestión contra la iglesia, porque van a mirar si la iglesia tiene un alto volumen, van a bajar, pero van a meter preso a la persona que está encargada. Por los decibeles. Por los decibeles. No solamente eso, sino de que si hay alguien en un bus que no quiere escuchar el evangelio, se puede decir de esta manera, puede tomar la ley y denunciarlo a usted y puede hacerle meter preso. ¿Por qué? Porque lastimosamente, yo digo que Dios está permitiendo esto para ver quién es quién, porque para ver si verdaderamente tú amas las almas como evangelista, eres capaz de arriesgarte a llevar la palabra de Dios en medio de esta persecución. Porque si nosotros nos podemos dar cuenta, cuando la iglesia se encerró allí, tuvo que Dios sacudirla para poder expandir este evangelio, para que las almas se salvaran. Porque lastimosamente, como decía usted, hoy pura plataforma, pero no quieren ir a los lugares donde hay los expendios de droga, donde hay la necesidad, simplemente se quieren, es plataforma. Y este Evangelismo Sin Fronteras, este programa es con el propósito de animar a los evangelistas, y no solamente de animar a los evangelistas, sino de que entendamos de que la dignidad que Dios nos ha entregado, tenemos que llevarla con responsabilidad. Este es el propósito de este programa. No es de pronto, quizá usted dirá, no, que usted está tirando piedra. No es que le estemos tirando piedra, sino de que queremos que entremos en conciencia de que el tiempo se está acercando y que Dios va a demandarle a cada uno de nosotros que nos ha entregado la responsabilidad, esa dignidad, lo que quizás no te vayas a sorprender, porque la Biblia dice que habrán sorpresas, que vayas a decir al Dios de los cielos, yo eché fuera demonio, yo prediqué aquí, yo prediqué acá, y te dirán, apartaos de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque no estamos tomando con responsabilidad lo que Dios nos ha delegado. Porque, ¿qué es esto de delegar? Delegar es cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha entregado. Bueno, hermana, el tiempo ha corrido. Me gozo que nos está acompañando el día de hoy. Me gustaría de que siguiera acompañándonos
el día que usted tenga disponible. Vamos a dar una frase en este día, una frase que vamos a meditar, se puede decir de esta manera, y la frase es la siguiente. La frase de la semana, cada día damos una frase, cada semana damos una frase. La frase de la semana pasada es: debemos ser pescadores de hombres, no guardianes del acuario. Pero la frase de esta semana evangelística es: los que ganan almas debemos ser los primeros en llorar por ellos, ¿verdad? Nosotros los evangelistas tenemos que ser o llorar por esas almas. Hoy queremos decirle a aquella persona: ore por esta alma, hermana, pero no quieres tú pagar un precio. Y ahí es donde se ve verdaderamente quién es el evangelista, cuando tú amas las almas. Entonces, mi hermano, no es más, vamos a estar despidiendo el programa, invitándote para el día de mañana, para que nos estés acompañando a partir de las 9 de la mañana en tu programa Evangelismo Sin Fronteras. Hermana, me gustaría que usted despidiera el servicio con una pequeña oración. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio hoy, pues, de estar haciendo este programa Evangelismo Sin Fronteras, pidiéndole al Señor que esta palabra sea atesorada en los corazones, en las vidas, y que cumpla su propósito por la cual ha sido expuesta en esta mañana. Padre que estás en los cielos, Dios, te damos gracias, Dios mío, por este programa, por el tema que hemos tratado acerca de la preparación, de la unción, del poder, de la autoridad. Te pido, Señor amado, que en esta mañana seas tú ministrando cada amigo, oyente, hermano, que nos ha sintonizado en esta hora. Dios mío, toca, penetra, habla, Señor, revela. Darle, Dios mío, la certeza del llamado, de lo que tú has hecho en sus vidas. Te pido, Señor, que en esta mañana tu palabra pueda ser atesorada, guardada en sus corazones y puesta por obra, Dios. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios entonces en esta mañana, invitándote entonces nuevamente para el día de mañana nos estés acompañando a partir de las 9 de la mañana. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Estuvo con ustedes nuestra hermana Berly García y su servidor, que cada mañana por la misericordia de Dios permite llegar a tus hogares o a través de tu celular, su hermano en Cristo, el evangelista Luis Ramírez. Dios los bendiga y Dios los guarde.